Predicadores naturales, pero inmortales. Predicadores naturales, pero inmortales. Dios en su infinita misericordia, hermanos, ha levantado predicadores. Los predicadores que el Señor ha levantado, habitualmente nosotros los conocemos como una persona, literalmente, una persona de carne y hueso que Dios la levanta, que habla, hay una transformación en su vida y empieza a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, Dios empieza a usar a esa persona porque empieza Dios a usarla a través de lo que transmite, y siempre se cree como que la idea es porque nosotros logramos entender el mensaje de Dios. Recuerdo de una ocasión de una familiar, específicamente un primo. Recuerdo que al inicio de la iglesia vino a la iglesia hace un promedio de unos 25 años, atendiendo una invitación, y quizás por rogar o por favor o por alguna situación vino, pero en aquel momento me marcó cierto comentario que hizo esta persona después de haber venido a la iglesia. Y entonces estuvo en el culto, escuchó, cantó, etcétera, y todo lo que nosotros conocemos. Pero resultó que cuando le pregunté y le dije, ¿lograste entender cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la palabra? Me dijo, mira, fíjate que lastimosamente estuve en las alabanzas, estuve en la predicación, pero lastimosamente no entendí nada. Entonces, ese decir es un decir muy común cuando usted, quizás no solamente yo, nos hemos enfrentado a ese tipo de comentarios de personas que en algún momento nosotros invitamos a la iglesia. En algún momento vinieron a un evento, cuando les preguntamos y ya no vuelven, dicen, fíjate que fui a la iglesia, pero no entendí de qué habló el predicador, no entendí nada, que lo que hacían solo me senté, escuché, pero no logré entender nada. Entonces muchas veces, comúnmente nosotros, a veces los predicadores tratamos de ser más entendible lo que comunicamos, pero siempre se sigue escuchando este tipo de comentarios, a pesar de que no se toque tanto la Biblia, a pesar de que las palabras sean probablemente en un lenguaje más común al de nosotros, pero a pesar de todo este tipo de situaciones, seguiremos encontrando este tipo de comentarios. No entiendo. Ahora, también podríamos cambiar el formato y seguiríamos escuchando este tipo de comentarios. Entonces, muchas veces en las iglesias, los pastores, muchas veces, debido a este tipo de comentarios, se evita predicar del Apocalipsis, se evita de predicar de temas en donde no sean tan entendibles para el oyente. Y ese es como podríamos decir, hasta en algún momento, un error que se comete. Cuando leemos este capítulo número 19, vemos que Dios en su infinita misericordia levanta predicadores, personas que hablan como usted y yo, porque usted es un predicador, porque usted transmite la palabra del Señor a través de sus hogares de restauración. Pero no solamente podemos casar y enmarcar a Dios en este tipo de predicadores, sino que Dios, a lo largo de los años, de los miles de años y de los milenios, Dios, desde que fundó la tierra, levantó predicadores, pero no predicadores que hablen, sino que dice su palabra que son predicadores invisibles. ¿Y cuáles son esos predicadores invisibles? En este capítulo número 19 nos habla de esos predicadores que son predicadores invisibles, predicadores que no hablan nuestro lenguaje, que son predicadores que han estado
por las décadas, por los milenios acá sobre la tierra. Ahora, para poder ir entrando en tema, recuerdo de un libro muy importante, lo escuché y lo vi acá en la Maxi Despensa hace algunos años, ya no lo he visto. Y en ese libro decía, el prólogo de ese libro hablaba acerca de un guardabosque que toda su vida había vivido en los bosques, o sea, en la selva. Este personaje nunca había salido al mundo exterior, siempre su cabaña siempre estuvo ahí en medio de los árboles. Entonces decía este libro, se llamaba El lenguaje de los árboles. Entonces este personaje, debido a que había estado tanto tiempo en medio de los bosques, había desarrollado y había logrado entender el lenguaje de los árboles. Entonces decía en el libro que él decía que cuando un árbol se mueve de determinada forma, significaba esto. Cuando un árbol hace en su rama esto, y entonces él empieza a exteriorizar en ese libro todo cómo es el lenguaje de los árboles, de las cosas que no hablan. Y dice él en su libro que hay un lenguaje, y empieza él a exteriorizar cuál es la A, cuál es la B, cuál es la C, cuál es el abecedario, tal como nosotros lo conocemos. Entonces muchas veces nosotros pensamos que solamente los predicadores son aquellos que hablan nuestro lenguaje, pero hay muchos otros lenguajes, más de los que nosotros pensamos. Y entonces ahí le pongo ese ejemplo, el caso de los árboles. Y entonces ese libro habla del lenguaje de los árboles, y ahí habla acerca de todo lo que tiene que ver con los árboles. Ahora, las cosas invisibles también tienen un lenguaje. Las cosas invisibles también hay un lenguaje. El problema es que nosotros no lo podemos percibir, no lo podemos ver, porque para poderlo ver se necesitan ciertos requisitos. Para poder entender el lenguaje de los árboles se necesita vivir en la selva, se necesita vivir en medio de árboles. Dicen algunos guerrilleros que cuando ellos estuvieron en la montaña, fíjense cómo es eso, que dice que el ruido, lograban detectar el ruido de una persona a kilómetros. Dice que el oído se le desarrollaba tanto que lograban percibir qué tipo de animal había o se acercaba hacia ellos. Son de los testimonios que cuentan algunos guerrilleros que vivieron ahí en el cerro de Guazapa en el tiempo de la guerra. O sea, que lograban percibir y lograban entender el lenguaje de la selva, para que usted entienda. Pero eso no se puede lograr entender si usted no está en la selva, si usted no ha dejado la ciudad y se va a vivir a un bosque. Eso no lo va a poder entender alguien que está contaminado con la ciudad. Se tiene que ir uno a vivir a ese bosque para poder entender cuál es el lenguaje. Así que entonces le comento. Entonces este hombre, que es un guardabosque, que habla acerca del lenguaje de los bosques, vivió en el bosque. Estos guerrilleros dicen que ellos lograban detectar el sonido de muchos animalitos porque vivían en el bosque. O sea que las cosas invisibles, las cosas que no hablan nuestro lenguaje, tienen un lenguaje. Las hormigas tienen un lenguaje, los animales tienen un lenguaje. Usted ve cómo los animales son tan inteligentes que usted le dice, mira, hace esto, y lo hacen. O sea que ellos sí entienden nuestro lenguaje, pero nosotros no entendemos el lenguaje de ellos. O sea que las cosas invisibles tienen un lenguaje. Y eso es lo que trata este salmo, que dice que hay un sinfín de cosas que son invisibles, que tienen un lenguaje. Y todas esas cosas invisibles que tienen un lenguaje, el lenguaje de ellas y lo que ellas exteriorizan es la alabanza y la gloria al Señor. No solamente las cosas invisibles. Yo en una ocasión les decía que, por ejemplo, nosotros muchas veces nos ha picado alguna parte de nuestro cuerpo y muy habitualmente decimos es un hongo. Pero cuando usted se va a averiguar qué son los hongos, se da cuenta que hay cientos y cientos de especies de hongo. Y usted dice, ¿y cuál es el que tengo? Pues
¿Y cuál es el que tengo? Y le dicen, mire, usted tiene esto, le dice el doctor, este tipo de hongo. Pero cuando usted va a ver y se ve el pie y se ve la mano, no se ve nada. Pero son cosas invisibles que existen, que ahí están. Pero esas cosas tienen un lenguaje. O sea que el salmista nos exterioriza que las cosas invisibles tienen un lenguaje. Y el lenguaje de ellas siempre va encaminado a darle la gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Pero no solamente las cosas invisibles, sino que también los predicadores naturales, inmortales. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, los predicadores naturales que han estado con nosotros, que han estado y seguirán estando. Nosotros nos vamos a morir y ellos van a seguir predicando. Imagínense eso. Y han estado aquí por los miles de años. Si hablamos que la humanidad tiene 5,000 años, han estado sobre la faz de la tierra predicando 5,000 años. O sea que nosotros tenemos un montón de conceptos erróneos. Y entonces nosotros muchas veces el ser humano le hace y le cree y a lo que habla su lenguaje. Pero muchas veces eso es algo equivocado. Estamos mal. Porque los predicadores naturales han estado por los miles de años acá. Y dice en su palabra que los predicadores naturales son inmortales. O sea que no se mueren. ¿Y cuáles son los predicadores naturales? Que transmiten la verdad de Dios, que transmiten la palabra de Dios. En este salmo nos los ejemplifica y dice, uno de esos predicadores inmortales es el firmamento de Dios. ¿Y cuál es el firmamento? El firmamento es ese cielo que usted ve. Ese cielo es un predicador inmortal que ha estado por más de 5,000 años diciendo que Dios es Dios. Diciendo que Dios es Dios y que Dios no se mueve de su trono. O sea que ese predicador natural lo que significa que es una persona. O sea que es una persona que tiene vida. Es una persona que tiene ciertos atributos, pero que habla otro lenguaje muy distinto al de nosotros, pero hay un lenguaje que habla. Ahora, dice el versículo aquí que leíamos acá, que ese cielo nos habla, o sea, la predicación de ese cielo. ¿Qué es lo que predica el cielo? El cielo lo que predica es la grandeza de Dios. Entonces, ese cielo constantemente, así como cuando un predicador está hablando, ese cielo constantemente, mañana, tiene un horario desde la mañana hasta cierto horario que se esconde, está gritando, así como un predicador grita la grandeza de Dios, que veas la grandeza de Dios, que veas la grandeza de Dios. Y entonces eso es lo que uno, cuando uno se enfoca y uno ve hacia el cielo, entonces uno dice, qué grande es Dios. Entonces ese predicador que es el firmamento, ahí está predicando todos los días por más de 5,000, 7,000 años sobre la faz de la tierra a buenos y malos, diciéndoles, señores, Dios es grande, pero no es grande como ustedes se lo imaginan. Dios es inmenso. No, ni esta gloria puede contener, ni este cielo puede contener la gloria de Dios. Lo único que les puedo decir es que Dios es grande. Y no solamente eso, sino que dice y nos demuestra que predicadores no solamente son los que hablan nuestro idioma, los que hablan nuestro lenguaje, sino que son esas personas, porque un predicador es una persona. O sea que es una persona que Dios la ha puesto ahí arriba para que esté diciendo, vean, Dios es grande. Y no solamente dice que el otro atributo que tiene el firmamento es para que ese predicador está constantemente predicando que Dios es grande y que el ser humano, específicamente el ser humano y todas las cosas que están debajo de ese predicador, que es el firmamento, vea que todas las cosas que Dios ha hecho. Entonces, cuando uno ve hacia arriba, ve el cielo. Entonces uno ve las cosas
que Dios ha hecho. ¿Y cuáles son esas cosas que Dios ha hecho? Usted puede apreciar las cosas que Dios ha hecho, pero esas cosas no se pueden apreciar en la dimensión en que muchas personas andan. En la dimensión terrícola eso no se puede apreciar. En la dimensión humana no se puede apreciar las cosas que Dios ha hecho. Se necesita, como ese guardabosque, se necesita irse a vivir. ¿A dónde? Irse a vivir al bosque. Se necesita humildad, se necesita dejar la soberbia, se necesita entender que ese predicador estará ahí, nos vamos a morir y seguirá predicándole a las generaciones. Ahí ha estado por más de 5,000 años predicando que Dios es grande y seguirá predicando hasta que Dios decida. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que entender, para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos apreciar esa predicación y entenderla. Tenemos que andar como ese guardabosque en el bosque. Tenemos que andar en esa sintonía y entender que toda situación es de Dios y que Dios es el dueño de todo esto que usted y yo vemos. Dice el versículo número 19: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces él está predicando las cosas que ha hecho, las obras de sus manos, lo que el Señor hace con sus manos. No se está refiriendo específicamente ahorita al ser humano, las cosas que Dios hace con sus manos. Hay un hermano que hace una analogía y dice que la tierra es como un edificio, como cuando un ingeniero dice: voy a hacer un edificio, voy a hacer una casa, y dice, y Dios hace este edificio, hace esta casa, y dice, así como un ingeniero diseña para su edificio un cielo, el Señor le puso ese cielo que usted ve. Entonces uno, cuando hace una casa, ve hacia arriba y dice, y usted le pone el cielo falso que todos conocemos. Ahora hay unos cafés, unos azules, otros de otro color, y entonces usted le va poniendo ahí. Entonces, igual, de esa misma forma, cuando Dios diseñó este edificio, dijo: le voy a poner un cielo falso. Pero ese cielo falso quiero que sea una persona que constantemente esté predicando que yo soy grande, y no solamente que yo soy grande, sino que la gente también pueda ver las cosas que yo hago. ¿Alguna vez usted ha visto el cielo falso? ¿De qué es? Muchos decimos que es de yeso, otros decimos que es de madera, otros decimos que es de algún plástico. Pero cuando usted se queda viendo hacia arriba, usted medita, usted analiza, usted cae en 20, usted dice: qué bonito ese cielo, cómo está ahí ese color, le hace falta esto, le hace falta esto otro. Pero eso solo se puede cuando uno se enfoca y cae que estamos debajo de un cielo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. El otro predicador son los días y las noches. Entonces Dios, vea cómo es, hace que ese predicador en la mañana esté ahí, de un color azul, como usted quiera verlo, un color celeste. Pero ese predicador predica de cierta hora a cierta hora. Ya a las 6 de la tarde va como el vendedor informal, guardando sus cositas. Empieza a guardar su cielo y empieza otro espectáculo. Y empieza el espectáculo de la noche. Y empieza otro cielo a ponerse sobre el firmamento. Y es en la noche que nosotros podemos ver las estrellas, nosotros podemos ver las constelaciones. Entonces usted puede ver cómo el día y la noche empiezan a compaginar. Y entonces uno dice: ya es momento de trabajar porque es de día. Ya es momento de dormirnos o de descansar porque es de noche. Pero ese día y esa noche está constantemente predicándonos que Dios es grande y que
que eso que está ahí no se puede ocultar de la nada. Tiene que haber alguien que dice: hoy es la noche, hoy es el día, y ese alguien es Dios. O sea que el firmamento está diciendo: Dios es grande. Pero no solamente lo que Dios es grande, imagínense que todo el día fuera día. Eso afecta a nuestros ojos, eso afecta a nuestro cuerpo, que todo el día y noche fuera así como está hoy. O sea, pero a pesar, no es así, sino que de repente ya viene la noche. Y cuando viene la noche uno dice: ya viene la noche, pero eso no fue producto de la casualidad. Eso es el predicador que está diciendo: ya es hora de descansar. Pero ese predicador está diciendo: vos no te creaste solo. Hay alguien que me puso aquí a cerrar el día y a cerrar la noche. Dice el versículo número 3: no hay lenguaje ni palabras. No hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz. Por eso le decía, son cosas que no hablan nuestro lenguaje, porque usted nunca ha escuchado que hable el cielo. Usted nunca ha escuchado que hable el día, que hable la noche. O sea que no tienen voz. O sea, usted no escucha palabras. No hay un lenguaje que nosotros podamos entender. Pero entre ellos hay un lenguaje. O sea que dice acá: ni palabras, ni es oída su voz. O sea, no se comunican como nosotros. No tienen un lenguaje como el de nosotros. Pero están ahí predicando que Dios es grande. Predicando que solamente Él es el que pudo hacer el universo y al ser humano. O sea que dice acá: no hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea que no existe un país sobre la faz de la tierra que pueda decir: no hay cielo. No existe un país sobre la faz de la tierra que pueda decir: no hay noche. Yo no puedo ver las estrellas, yo no puedo ver el firmamento, yo no puedo ver la grandeza de Dios, no puedo ver las obras que Dios ha hecho. O sea que de punta a punta está predicando constantemente que Dios es Dios. De punta a punta, de país a país, está hablando que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y cuáles son esos predicadores? Otro predicador, el sol. Y entonces a ese predicador dice aquí el versículo número 3 que leíamos, el número 4, dice: en ellos puso tabernáculo para el sol. O sea que cuando se refiere acá que puso tabernáculo para el sol, se está refiriendo que ese predicador que es el sol, que empieza a predicar a cierta hora y después sigue predicando, ese predicador que ha estado por los miles de los años, entonces dice acá la palabra de Dios que le puso, dice acá que le puso el versículo número 4, un tabernáculo para el sol. Para que lo entendamos, es que ese predicador dice que tiene como una casa, pues, para que lo entienda. Entonces hay un momento en donde ese predicador se va para su casa y se esconde y se va a descansar. Pero la maravilla de esa sincronización es que cuando ese predicador se esconde, entonces a nosotros nos sirve para descansar también. Y la maravilla es que cuando ese predicador sale y nos da las buenas nuevas en la mañana, entonces ese predicador nos dice: ya es hora que te levantes y que vayas a trabajar y que glorifiques a Dios. O sea, la sincronización de todo eso solamente puede ser por la mano de Dios y por la obra de Dios. Entonces dice acá que este predicador en ellos puso un tabernáculo para el sol. Entonces
le hace una casa para que él vaya y descanse. Algunos lo ejemplifican que es como un cuartel en donde se va él a descansar. Pero cuando él se va a descansar, nos deja descansar a nosotros también. Entonces usted va viendo toda la sincronización de esto. El versículo número 6 dice, 5 dice, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante dice, y como esposo que sale de su tálamo. O sea que en la mañana ese predicador sale, se levanta. Y usted ve cuando nos levanta ahí por la ventana. Entonces dice acá, lo ejemplifica y hace una analogía que es este predicador. Dice acá el versículo, es como un esposo que sale de su tálamo. Para que lo entendamos, es como cuando un novio anda detrás de una novia, para que lo entendamos. Entonces él se alista. Cuando el novio va donde la novia, lo primero que hace, se baña, después se lava la boca, después busca una buena camisa, después se pone un buen desodorante y después dice cómo me veo y se levanta. Entonces dice la palabra del Señor que el sol es un predicador que es como un novio en busca de la novia. Y se levanta en la mañana y empieza a irradiar poquito, poquito, y va levantando su brillantez. Y dice que cuando el novio, o sea que cuando la novia quiere ver al novio, no lo puede ver porque brilla tanto el sol que usted no lo puede ver. Solo puede ver los destellos de su luz. Y dice, así es el Señor, que nosotros no podemos ver el sol porque irradia tanta esplendidez que no lo podemos ver, pero podemos ver lo que sale, la luz que sale de ahí. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Pero lo más triste de todo esto, que cuando el Señor describe todo esto, o sea, el ser humano se resiste. El ser humano no entiende esta verdad. Sigamos acá leyendo. Dice, y es como un esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. O sea que hace la analogía referente a un novio con una novia, pero también hace la analogía con un atleta. O sea, que un atleta dispone a correr. Y entonces hace la analogía y se refiere específicamente como cuando usted se cambia y dice, voy a ir a caminar o voy a ir a trotar. Entonces se cambia, se alista, se pone zapatos, no va a ir en saco a correr. Y entonces algunos se bañan, otros se ponen un short, se ponen una camisa elástica y entonces se prepara, dice acá la palabra del Señor. Entonces ese predicador no solamente es alguien que se parece a un novio con una novia, sino que también se parece a un corredor que se prepara, se alista, se pone la calzoneta, se pone la camisa, hace un par de cluquillas, un par de estiramientos y después dice, voy a salir. Y entonces dice que el sol es como ese corredor que dice y ve cuál es la ruta de ahora. Y dice que la ruta de ese corredor, usted ve que ponen un reloj muchas veces, voy a correr tanto tiempo. Entonces dice que ese predicador, que es el sol, es como un corredor que pone un tiempo. Y entonces, como pone un tiempo, podemos medir el tiempo del sol. Casi usted puede decir, ahorita son las 9 de la mañana. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? Que no usan su reloj y usted puede ver con los rayos del sol. Si el rayo del sol le pega a tal altura, usted dice, ya son las 9, me levanté tarde. Y si usted dice, el sol le pega en tal espacio de su habitación, usted dice, ya son las 11, sin necesidad de ver. Entonces, este predicador es como un atleta que usted, el ser humano, puede medir su tiempo, puede decir, de tal hora a tal hora va a correr. A las 8 sale y a las 4 termina la carrera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
O sea, la sincronización de ese predicador que nace, que se levanta a tal hora y termina a tal hora de predicar la grandeza de Dios para el ser humano. Terminamos. Dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. O sea que no hay una parte en donde no llegue el sol. Hermano, y la Antártida y todos esos congelados, ahí llega el sol. En todas partes llega el sol, solo que tal vez no llega con la intensidad que llega en otros países, pero siempre llega la luz ahí. O sea que cuando nosotros analizamos y vemos estos versículos, hermano, podemos ver cómo estos predicadores han estado por lo largo de los años ahí. Predicadores naturales han estado ahí por los miles de años predicándonos una verdad, predicándonos la grandeza de Dios, predicándonos y transmitiéndonos que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que Dios es amor, que Dios es grande, que Dios no tiene sombra de variación. Pero hoy regreso allá donde iniciamos, con aquel familiar que me dice, no entendí nada. Oh, y entonces, ¿por qué será que no entendiste? ¿Por qué será que no entendemos? ¿Por qué será que muchos seres humanos vienen a la iglesia y no entienden qué habló el predicador? Y no entienden de que, dice la gente, es que yo no entiendo la Biblia. Pero el diario sí lo entendés, los chambres sí los entendés, lo que dice la gente sí lo entendés, pero la Biblia no la entendés. Qué raro. O sea, es una gran incongruencia que lo que tenemos que entender no lo entendemos, y las cosas que no tendríamos que entender las entendemos. O sea que no hay justificación, pues, para que lo entendamos. O sea, no hay necesidad que yo me pare aquí a decirle una verdad, que Dios es Dios, que Dios es grande. No, es el ser humano que al ver el sol debe de racionar y de meditar. Dios es grande. Dios me está predicando ahí cuando veo los cielos, cuando veo el firmamento, cuando veo esa sincronización del día, de la noche. Entonces, ¿cuál es el problema? Y entonces usted ve que el ser humano llega a un punto en donde raya lo absurdo, raya lo incoherente, hay algo que no cuadra en él. O sea, ¿y por qué no cuadra? O sea, inentendible. Sencillamente la gente no quiere entender, la gente no quiere ver, la gente no se da cuenta de que Dios está ahí. O sea que alguien que nunca le predicaron, alguien que nunca le hablaron y nunca tuvo la oportunidad de estar en una iglesia, no va a tener justificación. No va a tener justificación de decir, mire, yo nunca escuché la palabra de Dios, porque allá va a salir esa persona, el predicador natural, inmortal, que ha estado por miles de años sobre la tierra predicando que Dios es grande, y le va a decir, y va a salir el predicador allá, el sol, las estrellas, y se va a presentar como testigo. ¿En qué año naciste vos? Yo nací en el 70 para tal fecha. Todo ese tiempo yo di luz, todo ese tiempo yo di el día, todo ese tiempo yo di la noche, todo ese tiempo yo me manifesté y prediqué que Dios es grande. Allá fue tu problema, que tú no vistes lo que Dios es grande. O sea que las obras de Dios están constantemente predicando la grandeza de Dios. Pero hay un momento en donde nuestra vida se distorsiona. Hay un montón de distorsiones. Por ejemplo, cuando alguien dice soy ateo. Cuando alguien dice soy ateo, esa es una gran distorsión, porque todo esto corrobora que hay una existencia. Eso es como que un motor, como que un vehículo diga yo me hice solo.
Eso es como que un ser humano diga, yo nací solo. No, no nacimos solos. Alguien nos engendró. Entonces, así es el ser humano cuando hace ese tipo de planteamientos. Pero también el ser humano no solamente se queda ahí, sino que cuando nosotros no entendemos esta verdad, cuando usted y yo no entendemos esta verdad, cuando usted y yo creemos que necesitamos escuchar un predicador para que nos diga, para que, dice alguien, estuvo buena la predicación, porque ahora le cayó a fulano, le cayó a tal, le cayó esto, hablaron de la fornicación y le cayó a fulano y hablaron de esto. Es que la verdad, ya en la práctica, usted y yo no necesitamos de alguien que nos hable en el mismo lenguaje. Solo con ver las hormigas, solo con ver el firmamento, es suficiente predicador para que usted y yo cambiemos nuestras malas actitudes. O sea, usted no necesita que alguien le esté diciendo, mire, hágalo así, hágalo aquí. Solamente al ver la grandeza de Dios, uno dice, aquí no estoy solo, aquí necesito leer la Biblia y necesito ver qué cosas estoy haciendo mal para enmendarlas. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Regreso al inicio. Entonces aquella familiar me dice, yo no entendí. Y entonces hay muchos predicadores y muchos pastores se pueden sentir frustrados. Y entonces empiezan a contar chistes, empiezan a contar anécdotas, empiezan a hablar de no sé qué, para que la gente logre entender. No hay que contar chistes, no hay que contar parábolas, simplemente predicar la palabra de Dios. Si no querés entender, no entendás. Pero allá en esa eternidad va a salir Don Sol y se va a presentar delante de ti y te va a decir, yo prediqué que Dios es grande. Yo prediqué que Dios es grande. Tú nunca quisiste entender que había un Dios sobre la faz de la tierra y que no te hiciste solos, sino que dependías de la gracia de Dios. Entonces la gente dice, mire, le voy a poner este adorno, le voy a poner este otro adorno. No. Por eso es que no se puede andar rogando a la gente para que sirva. Mire, ya cuando usted empieza a llorarle a alguien, mire hermano, sea diácono. Por favor, hermano, sea diácono. El Señor lo va a consumir si usted no es diácono. Ya hay una distorsión, hermano. Una distorsión en los dos, en uno que está rogando y en el otro que se está dejando rogar. Ay, hermano, abra su hogar de restauración. Hermano, predique. Hermano, hable. Hermano, sirva. Ya hay una distorsión completa. Porque no necesitamos que alguien nos esté amenazando, que nos esté sugiriendo. Debe de nacer de nosotros la gratitud. ¿Me doy a entender? Pero eso, como les decía, que ese guardabosque pudo entender el lenguaje de los árboles porque vivía en medio de los árboles. Y dice él en su libro, cuando un árbol se mueve de tal forma, significa tal. Y dice que hay ruidos que hacen los árboles. Él dice, y por eso usted ve que cuando usted le pega un machetazo a un árbol, hasta sangre tira. ¿Han visto eso? Es una persona, es un ser vivo. Pero para entender lo de Dios, se necesita desarrollar un elemento que Dios ha dejado. Y con esto termino. Entonces, el cielo está predicando, digámoslo así, para abajo. Los animales predican hacia arriba, para que lo entendamos. Entonces, de todas las cosas y todas las obras que Dios ha hecho, las estrellas lo hacen de arriba hacia abajo. Y hay otras cosas que lo hacen del lado, como el viento. Y otras de abajo hacia arriba. Pero para entender esto que le estoy diciendo, Dios al ser humano es la única especie que Dios
le ha dejado algo único. Y lo único que Dios le ha dejado al ser humano es esto, mire. Haga esto, por favor. Vea para arriba. Eso solamente se lo ha dejado Dios a los seres humanos. Le voy a decir esto. Ni el firmamento puede ver para arriba. El firmamento está viendo para abajo, para donde nosotros. Pero a usted, Dios le ha dejado una capacidad para que usted no vea para abajo, sino que usted vea para arriba. Porque de arriba es en donde viene nuestro socorro. Entonces, esto usted nunca lo va a entender. Nunca usted va a entender esto cuando usted siga viendo para abajo, como ven los animalitos. Como el chuchito, para abajo, para abajo. Cuando usted deje de ver para abajo y vea para arriba y diga, qué bonitas las estrellas, qué bonito el sol, qué fresco estuvo el día, qué fresca estuvo la noche, qué bonitas las estrellas. Cuando usted empiece a ver hacia arriba, entonces usted va a entender el lenguaje de Dios. Entonces usted va a decir, ¿cómo? Mire, si cuando usted se ve, este es un caparachón, cuando usted ve el ojo, cuando usted ve los intestinos, cómo nos movemos, somos un milagro, hermano. O sea, somos un milagro. O sea, es una infinita misericordia mañana, tarde y noche de Dios para los seres humanos. Pero ahí está el ser humano. Yo ahora no quiero iglesia. Yo ahora lo que quiero es ver una novela. Dijo alguien, le escuché acá en la iglesia, yo lo que quiero es que me abrace un hombre extraño. Entonces hay un montón de hermanos que lo que quieren es que los abrace el diablo, andar con el diablo. O sea, esa es una frase que se le escuché a una persona aquí, a una hermana aquí. Yo lo que quiero es que me abrace un extraño, porque yo los de mi papá ya no quiero, de mi mamá ya no quiero de ellos, yo quiero de un extraño. Y así está la iglesia, que el extraño la abrace, pero es al revés. La gente necesita ver hacia arriba, y arriba está la luz, arriba está la misericordia, arriba está la vida eterna, arriba está la vida. Y sucede que nosotros, para poder ver eso, muchas veces tenemos que morder el polvo. Fíjese que hace algunos años aquí en El Salvador hubo un secuestro. Ustedes se recuerdan de Andrés Suster. Fue en el 98, creo que lo liberaron a él. Pero en ese secuestro que hubo, ese es el dueño de Omnisport, algo así, el hijo del dueño. La cosa es que pagaron el rescate y estuvo preso como 1 año y medio. Pero para no cansarle, el testimonio que él cuenta, porque estuvo en una cisterna, por supuesto abajo, y en esa cisterna, dice él, 1 año y medio. ¿Cuántos se recuerdan cuando salió en la prensa eso? ¿Tú te recordás? Entonces dice él que ahí él se quedó solo. No había nadie. Y le tiraban la comida. Pero se hizo amigo de un alacrán que había ahí. Y sus cheros eran las cucas. Las que usted quiere matar. Las que usted le ofenden, las cucas. Y sus amigos eran las ratas y los ratones. Y hasta nombre les había puesto a los ratones y comían con él. Y le decían, ¿cómo estás, Pencho? ¿Alguna vez ha usted agarrado una rata y verla? Ahí ve la misericordia de Dios. No, yo nunca lo he hecho, pero por eso le estoy diciendo. Y dice que tenía una amiga que era hormiguita, la hormiguita tal. Usted tiene 40 años. ¿Alguna vez usted ha agarrado alguna hormiga y la ha analizado? Usted ve esa hormiga y se le queda viendo y le pone una lupa. Ha agarrado un alacrán y lo ve y usted dice,
No en Facebook. No vean ese tipo de locura. No, agarren una cuca y véanla. Terrible. Y usted la ve, la pone en una voladita ahí, y ahí usted va a ver la grandeza de Dios. Ahí usted va a ver la misericordia de Dios. Y dice usted, ¿cómo Dios no me hizo una cuca? ¿Cómo Dios no me hizo un ratón? Y entonces usted empieza a alabar al Señor, la misericordia, la bondad de Dios. Y entonces usted empieza a ver a Dios en la cuca. Usted empieza a ver a Dios en el ratón. Y dice, alaba a Dios, la grandeza de Dios. ¿Cómo, dice el pastor, cómo no me hizo una vaca? Y más, hace tiempo nos hubieran, pero destazado con esa pancita que tenemos, hermano. Hubiera dicho, esta vaquita le sacamos bastante carne. Mírase la lonja, pues ¿cuántas libras cree que sale? ¿O cree que estuviera vivo si fuéramos vacas? Jamás. Pero uno cuando ve las cosas pequeñas, entonces como le digo, tiene que uno andar en ese nivel para ver el firmamento de Dios. Y usted llorando por tonteras, llorando y peleando porque no quiere venir a servir. Qué chulada, mano. Qué chulada. No, fíjese que ahora ya no puedo, porque fíjese que ahora tengo que sacar a bañar al perro. Esos son los ídolos modernos ahora, los perros. El carro. Y entonces, y nos perdemos de ver a Dios en su firmamento. Y eso es lo que exterioriza el Salmo en estos versículos. O sea que ahí están los predicadores naturales transmitiendo la verdad de Dios, transmitiéndola. O sea que, ¿por qué cuando entramos en un hospital nos volvemos sensibles? Porque ahí nosotros entendemos esta verdad, que somos nada. ¿Por qué cuando alguien entra en una cárcel es sensible? Porque ahí uno valora la libertad. Pero no hay necesidad de entrar a una cárcel, no hay necesidad de ir a un hospital. Es continuamente de alabar a Dios, que en su infinita misericordia Dios nos tiene aquí sentaditos, nos da la oportunidad en el... Dale un fuerte aplauso pues al Señor. En el seminario hay un tema en donde se habla que Dios nos ha dado la infinita misericordia de Él para que nosotros anunciemos este evangelio. Pero mire, nosotros nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Hermano, va a predicar. Fíjese que a mí no se me queda nada. Mire, fíjese que yo no puedo leer. Mire, fíjese que no sé qué. Y yo, mire, pero lo más decepcionante debe ser cuando Dios ve eso. O sea, cuando Dios ve que nos hacemos el billete de 1000, como la última Coca-Cola en el desierto. ¿Va? ¿Han entendido ese mensaje? ¿Verdad? O sea, la única que ya y uno se... No, hombre, sí, mire, si Dios no necesita de usted ni de mí, nunca, ni en esta ni en la otra vida va a necesitar. Si es en su infinita misericordia que Dios hace para que estemos ocupados, como me dijo alguien, si no trabajamos vamos a estar loqueando. Y es cierto, si es para que nosotros estemos ocupados, Dios nos tiene hablando. Si los que ya son salvos son salvos. Y entonces, ¿por qué hay que predicar? Porque Dios en su infinita misericordia nos da la oportunidad para que nosotros hablemos de las maravillas de Dios para sus seres humanos. Predicadores naturales, inmortales, seguirán ahí predicando. Nos vamos a ir, todas estas generaciones nos vamos a ir, y el sol seguirá predicando, las estrellas seguirán predicando, el firmamento seguirá predicando. Denle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Quiera Dios, usted y yo entendamos que no podemos hacernos los créditos con Dios. Necesitamos ser